Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Teresa Folgueral y una vez más con ustedes. En este día es una cosa especial. Quiero que me acompañen, como siempre les digo, porque este video tiene cosas especiales. Vamos a hablar de memoria colectiva. Yo ya tengo un video en el canal con respecto a eso, pero me han sucedido algunas cosas y que me han llevado a hacer este video. Así que les cuento, espero que me acompañen y que, bueno, después, como siempre les digo, después de terminar esto, que me cuenten, analizarlo, tener algo para analizar, tener algo para reflexionar sobre este tema que vamos a tratar hoy. Es una cosa especial, me llegó como siempre les digo yo, en las redes sociales, en todos voy leyendo cosas y se las voy trayendo porque me parecen interesantes. En este caso, me lo mandó si se quiere, es un pariente lejano, pero pariente al fin, está en mi árbol genealógico, lejos, pero está. Agradezco mucho este contacto y sé que se hizo más fluido por su mamá, alguien que yo quiero mucho, mucho. Como sé que esto lo va a ver, este video se lo voy a dedicar a ella, que es muy importante en mi vida, seguramente es muy importante en la vida de sus hijos, de sus dos hijos. Y bueno, hizo esta conexión entre ellos y conmigo. Así que es una cosa que siempre se las voy a agradecer mucho. Eh, se llama Fernando Notaro, es uruguayo, pero vive en España, es uno de sus hijos. Es coach, consultor senior en transformación de liderazgo, además músico, y parecería que también escribe muy bien. Por eso esto que me mandó, que es un artículo que habla de lo que es lo que fue la tragedia de los Andes o el milagro de los Andes, lo que se conmemoró el 13 de octubre, pero el día 23, que es el día de hoy, también es un día especial para ellos, para quienes cayeron en los Andes hace ya 50 años. Entonces, quiero que me acompañen a leer esto, que está muy bien escrito, me gustó mucho, y que lo analicemos, porque esto forma parte de lo que siempre venimos hablando en este canal, de la memoria colectiva de nuestro pueblo, el pueblo uruguayo, porque ellos eran uruguayos, pero bueno, la memoria colectiva también va a ser regional, va a ser mundial, ¿no? Pero bueno, yo quería referirlo a esto porque nos deja una gran enseñanza para nuestro pueblo, principalmente, nuestra memoria colectiva del Uruguay. Eso es lo que quiero resaltar en este momento, y que la gente que me escuche de otros países lo sepa, si no lo sabe, y lo analice y vea qué memorias colectivas tiene cada uno de las personas en los países que vive, que eso es tan importante. Así que sin más, les paso a leer. Dice: en un día como hoy, 23 de octubre, se suspende toda búsqueda del avión uruguayo caído en la cordillera. Se estima que para fines de enero, principios de febrero del año que viene, se podrán hacer expediciones para localizar y buscar los restos del avión. Esas son las palabras con las que escuchó Roy Harley a través de una radio a pilas Sharp, a la cual él mismo le había construido una antena para aumentar la capacidad de captar
las ondas. Esos restos del avión eran él y los otros 26 sobrevivientes en ese momento, para que el mundo entero estaban ya muertos. Habían pasado 10 días desde el accidente, un viernes 13 de octubre de 1972, ya hace 50 años. La primera reacción y el primer pensamiento frente a esa noticia fue de que el mundo les había dado la espalda, que los habían abandonado. Esto les provocó un cúmulo de emociones, desesperación, frustración, angustia y sobre todo mucha rabia, indignación y enfado. La ira es de las emociones básicas que generan más energía, pero que a su vez consume más de lo que nos proporciona. Un déficit emocional difícil de mantener en el tiempo. Es un disparador cuya función es de autodefensa y de autoprotección. Es una invitación a dejar de lado o deshacernos de algo o de alguien. Ese llamamiento del enojo surtió efecto. Se quitaron la esperanza de que alguien los viniese a buscar. Desecharon la idea de seguir esperando sin más. A partir de entonces, y teniendo a la rebeldía como disparador, comenzó a germinar en sus cabezas y en sus palabras una nueva realidad. Salir de ahí dependía de ellos mismos. La frase "ahora vamos a irnos de aquí por nuestros propios medios" que alguien comenzó a decir fue la semilla. Un grupo de veinteañeros vestidos con ropa de calle, la gran mayoría de los cuales nunca había visto la nieve en su vida, solos, muertos de hambre, a casi 4.000 metros de altitud y con temperaturas que llegaban a los menos 30 grados. Tenían un propósito. Querían demostrarle al mundo que estaban vivos. Y en especial querían que su familia lo supieran. Habían atravesado así un verdadero punto de inflexión, el cual tuvo un impacto a nivel individual, con un cambio de actitud para no quejarse, mirar hacia adelante, trabajar, pelearla y hacer lo necesario para vivir. También a nivel grupal, ya que más que nunca tenían que ser un equipo con un nuevo propósito que no era simplemente el de esperar, aguantar y administrar víveres. Tomaron conciencia del impacto de la interdependencia y de la necesidad de alinearse para las decisiones, de trabajar para el objetivo común, de lo que significaba la característica más importante de un equipo: la creación de sinergia, en donde el todo es mayor que la suma de las partes. Ese propósito generó así un compromiso individual y colectivo e hizo que suele hacerse un propósito resonante, tiró de ellos como un imán. La historia es conocida y se dice habitualmente que fue un milagro. Lo que a los sobrevivientes no les gusta. Un milagro es que algo suceda sin que haya explicación para ello. Aquí, por el contrario, hay una gran explicación fundamentada en ese propósito y en esa lucha diaria, en hacer todo lo que sea posible para no morir. Una pelea minuto a minuto contra la muerte. Al final, dejarse morir era lo más fácil. No había que hacer nada literalmente. La historia de la tragedia de los Andes tiene tantas enseñanzas como ángulos se puedan apreciar.
de trabajo en equipo, de liderazgo, de toma de decisiones, innovación, adaptación al cambio, de afrontar la adversidad, de amistad, de solidaridad, de supervivencia, de la vida y de la muerte, más unidas que nunca. Sin embargo, lo que propició todo ello tiene en buena medida un origen, el punto de inflexión al escuchar la peor noticia, que al final se transformó en la mejor posible. La salvación estaba en ellos mismos, como sucede habitualmente. En momentos del accidente y durante esa noche murieron en total 16 personas, 29 siguieron con vida. Curiosamente, las cifras finales fueron las inversas. 16 vivieron y 29 fallecieron. O como suelen decir ellos, 29 murieron para que 16 se salvaran. Este es el artículo que me mandó y lo escribió Fernando Notaro. Así que bueno, él lo está viendo desde el punto de vista de lo que él hace, del liderazgo, de formación de equipos, de todo eso que ellos tuvieron que sacar a relucir en esos momentos tan difíciles que les tocó vivir hace 50 años ya. Me gustó este artículo porque con la memoria colectiva que nos deja por lo pronto a nosotros, a los uruguayos, de no rendirnos, de cuando las cosas están mal, saber que todo depende de nosotros, de cómo trabajemos en conjunto para que podamos todos salir adelante. Esta memoria colectiva sin duda va a pasar para las generaciones posteriores a nosotros. Por eso siempre estamos diciendo lo importante que es nuestro conocimiento, nuestro autoconocimiento. Y estas cosas nos ayudan a tener un mundo mejor, un autoconocimiento de nuestro entorno, de saber de nuestros antepasados, y aunque ellos viven todavía, seguramente para generaciones posteriores, como digo, formará parte de la memoria colectiva. También soy parte de estar permanentemente recordando esas cosas. Hay veces que no son tan buenas como esta, pero tienen su parte buena, su parte de enseñanza. Así también como las personas que forman parte de nuestra vida. Ustedes saben que nuestro árbol genealógico, para mí el árbol genealógico es muy importante, y siempre estoy diciendo que es necesario recordar a todos quienes formaron parte de nuestros antepasados, no dejarlos morir, aunque ya murieron, pero sí mantenerlos vivos con el recuerdo. Bueno, hasta acá el artículo, la emoción de que me lo haya mandado él, de dedicarle, como les dije, este video a Vivi, que la quiero mucho. Y bueno, es como una conexión que se hizo entre todo, y también me gustó poder hacer también un pequeñísimo homenaje a estas 16 personas que se salvaron, que vivieron esos tan angustiantes momentos, y bueno, es como el granito de arena que yo le podía poner en este canal. Así que bueno, como siempre les digo, gracias a los que me acompañaron hasta acá, gracias a Fernando Notaro,
que me mandó el artículo y que me provocó todas esas cosas para poder hacer este video. Y yo, como siempre les digo, los veo pronto con alguna otra cosa que caiga entre mis manos, que pueda leer y me pueda interesar, para traerles y hacerlos partícipes también de estas cosas que son tan interesantes y no debemos dejarlas en el olvido. Los quiero mucho. Hasta pronto. Buenas vibras para todos. Chao.